Muy buenos días, les habla Juan Carlos Tejero, estudiante de Derecho del Politécnico Gran Colombiano. Hoy hablaremos sobre los métodos alternativos de resolución de conflictos y su relación con el derecho procesal. Con la Constitución de 1991 se establecieron los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, este último conformado por las altas cortes, como son la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, cada una habilitada en su especialidad. El artículo 116 de la Constitución establece específicamente que las autoridades administran la justicia de manera permanente y en su inciso cuarto mencionan que dicha función podrá ser transitoriamente ejercida por particulares, en la condición de conciliadores o árbitros, quienes estarán habilitados para proferir fallos en derecho o en equidad con el mismo alcance de una sentencia judicial. Constitución Política de 1991, artículo 116. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos se dividen en autocompositivos, la solución emana de las partes, y heterocompositivos, la solución es impuesta por un tercero. Y en Colombia, adicional a la conciliación y el arbitraje, están a disposición la mediación, la transacción, el arreglo directo y la amigable composición. La conciliación es un MASC, M-A-S-C, método alternativo de solución de conflictos, autocompositivo, en el cual dos o más personas tratan por sí mismas de gestionar la solución de sus controversias con la presencia o dirección de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador, que les ayudará presentando diferentes alternativas y avalará el acuerdo al que lleguen las partes. Decreto 1818 de 1998, artículo 1. Entre sus características más importantes cabe resaltar que la conciliación es un medio efectivo para lograr acceder a la administración de justicia. Tiene la posibilidad de llevarse a cabo con antelación a la interposición de un proceso judicial o en curso. Da cumplimiento del principio de economía procesal. Es un acto excepcional, transitorio y jurisdiccional y tiene una iniciativa de parte voluntaria, privada y bilateral. Corte Constitucional, sentencia C-893 de 2001. La conciliación puede ser de dos clases. La primera de ellas, en equidad, bajo la dirección de un tercero que no necesariamente sea abogado. Puede ser un líder social o comunitario, o la segunda, en derecho, evento en el cual la controversia sometida a discusión es jurídicamente materializable. De igual forma, la ley contempla el término requisito de procedibilidad para determinar aquellos asuntos en diferentes especialidades en los que se debe agotar la conciliación previo a instaurar una acción jurídica pertinente, ya sea una demanda o denuncia. Ley 640 de 2001, artículo 35. Evento en el cual se entenderá agotada con la expedición de una constancia de no acuerdo, una constancia de inasistencia o el vencimiento de los 3 meses para intentar la conciliación sin haberse logrado su cometido. En este punto es necesario señalar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, en el cual se resumen tanto los beneficios de la conciliación como requisito de procedibilidad, así como las excepciones de la norma para no acudir a ella. En cuanto a los beneficios, se tiene que garantizar el acceso a la administración de justicia. 1. Promueve la participación de los individuos en la solución de sus controversias. 2. Estimula una sana convivencia. 3. Facilita la solución en tiempo real sin dilaciones. Y 4. Naturalmente, descongestiona los despachos judiciales. Corte Constitucional, sentencia C-1195 de 2011. El SICAAC es el sitio web creado por el Ministerio de Justicia y del Derecho para llevar la estadística de los MASC. Esto permite adelantar investigaciones y evidenciar la eficacia del mecanismo en cuanto a descongestión judicial. Visítelo. SICAAC, el SICAAC. Con relación a las excepciones para no agotar el mecanismo alterno, se encuentran el no conocer la dirección de quien debe citarse en el extremo pasivo a la diligencia de conciliación, el poder solicitar medidas cautelares en el eventual proceso judicial, que la parte convocada sea un indeterminado o que existan actos de violencia intrafamiliar. Corte Constitucional, sentencia C-1195 de 2011. A continuación, se navega por las diferentes especialidades del derecho para conocer el alcance de la conciliación
conciliación como requisito de procedibilidad y los asuntos que contempla. En civil, la especialidad en Derecho Civil ha tenido modificaciones en el tiempo con la expedición de la Ley 1395 de 2010, que modificó el Código de Procedimiento Civil, el cual fue derogado con la expedición del Código General del Proceso. Actualmente, la conciliación en derecho privado se constituye en requisito de procedibilidad, previa interposición de la demanda, en todos los procesos declarativos, con excepción de algunos procesos especiales como la expropiación, el proceso divisorio y en los casos señalados con antelación en la sentencia C-1195 de 2010. Por ejemplo, un proceso en el que el demandante desee acudir a la jurisdicción para solicitar la declaración de su derecho, a la fecha incierto o desconocido por terceros como los procesos verbales y verbales sumarios, tal sea el caso de un asunto de responsabilidad civil extracontractual derivado de un accidente de tránsito leve en el que se busca el pago de los perjuicios causados. En este caso, la conciliación se constituye como requisito de procedibilidad laboral. En la especialidad de Derecho Laboral es menester traer a colación el pronunciamiento de la Corte Constitucional en el cual se declaran inexequibles los artículos que regulan la materia en la Ley 640 de 2001, pues bajo el análisis de la Corte únicamente son competentes para conocer estos asuntos los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral y, a falta de todos los anteriores, los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales, eliminando la competencia de los sectores privados y educativos. Corte Constitucional, sentencia C-893 de 2001. Lo anterior acaece en virtud de los derechos que se debaten en el escenario de la conciliación laboral, es decir, los derechos indiscutibles como las prestaciones sociales, salario, vacaciones, prima, cesantías, derechos a los que no se puede renunciar. Por esta razón, la conciliación debe iniciar con una liquidación laboral y versará, por ejemplo, sobre los intereses que se causen, perjuicios o modos de pago. Administrativa. En la especialidad de Derecho Administrativo se establece la conciliación como requisito de procedibilidad en aquellos asuntos en los cuales se formulen pretensiones con ocasión a una nulidad con restablecimiento de derecho, a reparaciones directas y a controversias contractuales. Ley 1437 de 2011, artículo 161. En línea con el análisis realizado por la Corte Constitucional para asuntos laborales, en la misma providencia se determina que la competencia para conocer estas solicitudes recaerá únicamente en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, eliminando cualquier posibilidad de adelantar estos asuntos a entidades privadas o académicas como son los centros de conciliación de los consultorios jurídicos de las universidades. Una justificación de la Corte es que estamos ante el pecunio público y se debe mitigar el riesgo ante un eventual detrimento patrimonial. Corte Constitucional, sentencia C-893 de 2001. Familia. La conciliación en derecho de familia, que como usted recordará de otras lecturas fundamentales, forma parte de la jurisdicción ordinaria y por lo tanto, su procedimiento se regula bajo el Código General del Proceso. Corre suerte similar a la del derecho civil en cuanto a las excepciones, para no agotar el requisito de procedibilidad. Los asuntos en los cuales deberá intentarse la conciliación como requisito de procedibilidad son en su mayoría los procesos verbales sumarios, tales como la fijación de cuotas de alimentos, la regulación de visitas, la custodia, pero también se contempla para la declaración de unión marital de hecho y algunos asuntos derivados de la administración del patrimonio, como los conflictos que surjan por capitulaciones matrimoniales o separaciones de bienes y de cuerpos. Artículo 40, Ley 640 de 2001. Un asunto relevante en cuanto a la conciliación en familia son las facultades extraordinarias que la ley otorga a algunas entidades administrativas o de control como el ICBF y las comisarías de familia para imponer hasta por 30 días montos para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias a menores de edad, aun si las partes no logran llegar a un acuerdo, y la posibilidad de intentar la conciliación incluso en aquellos casos en que exista violencia intrafamiliar. Claro está, con la anuencia de la víctima. Corte Constitucional, sentencia C-1195 de 2011. Penal.
El derecho penal contempla, adicional a la conciliación, diferentes mecanismos alternos de resolución de conflictos en atención a la etapa en que se encuentre el proceso, tal como la mediación con el aval de la Fiscalía General de la Nación en la fase de control de garantías, la justicia restaurativa y el incidente de reparación integral. Ley 906 de 2004, artículos 102, 106 y 518 a 521. Se constituye el requisito de procedibilidad en esta especialidad con relación al grupo de delitos querellables, otorgando la competencia para adelantar esta diligencia a la Fiscalía o cualquier centro de conciliación avalado. No se tiene restricción en cuanto a público o privado, lo que involucra también a la academia. Ley 906 de 2004, artículo 522. ¿Sabías que los delitos querellables son delitos menores que se encuentran enlistados en el artículo 74 de la Ley 906 de 2004 y frente a ellos es procedente la querella? No es adecuado hablar de denuncia penal en estos casos, y lo que se busca con la conciliación es mediar un acuerdo. Revísenlo. El devenir procesal de la conciliación depende del estado mismo de la querella, pues si no se ha elevado ante la Fiscalía, lo que procede es acatar el cumplimiento del acuerdo. Pero si ya estaba en curso, procede el archivo, una vez evidenciada la materialización del acta. En caso de incumplimiento o no acuerdo, se reactivará el procedimiento judicial conforme al procedimiento especial abreviado, Ley 1826 de 2017. Veamos: civil, procesos declarativos, Ley 1564 de 2012, artículo 621. Para familia, procesos verbales sumarios, Ley 640 de 2001, artículo 40. Para laboral, asuntos conciliables, transables y desistibles, Ministerio del Trabajo. Penal, delitos querellables, Ley 906 de 2004, artículo 522. Administrativo, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, controversias contractuales, Ley 1437 de 2011, artículo 161. El arbitraje es un más heterocompositivo, en el cual dos o más personas naturales o jurídicas de derecho público o privado acuerdan someter sus controversias jurídicas eventuales o inminentes a un tribunal privado, renunciando a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción contencioso-administrativa. Ley 1563 de 2012, artículo 1. En palabras del magistrado Carlos Gaviria, el arbitraje es un verdadero procedimiento judicial, tanto formal como material. Por lo tanto, en él debe regir el debido proceso como principio rector de toda actuación, con plena garantía de derechos fundamentales. Corte Constitucional, sentencia C-330 del 2000. Para conocer más sobre las motivaciones y objetivos para expedir un estatuto de arbitraje nacional e internacional, se sugiere la lectura del libro Camacho Solano, AF 2015, El arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos, Leyer. Las personas naturales o jurídicas, en el momento de celebrar sus contratos para hacer uso de este mecanismo alterno, deben efectuar un pacto arbitral, el cual contenga a la vez una cláusula compromisoria, previniendo cualquier situación eventual que se presente en la ejecución del contrato o un compromiso ante un inminente incumplimiento. Mediante este pacto arbitral se delega la competencia para conocer de la controversia jurídica a un centro de arbitraje o a un árbitro. En todo caso, el árbitro debe ser impar. El procedimiento arbitral inicia con la interposición de una demanda ante el centro de arbitraje, que designa al o a los árbitros que han de conocer el asunto, en atención al anhelo de las partes consignado en el pacto arbitral, quienes tienen 6 meses para fallar en derecho o en equidad mediante la emisión de un laudo arbitral, que es equiparable a una sentencia judicial en la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa. La norma genera la posibilidad de impugnar estas decisiones en una segunda instancia, mediante recursos extraordinarios como la anulación del laudo arbitral o el recurso de revisión, en atención a la jurisdicción civil o contencioso administrativa que se haya tramitado. Ley 1563 de 2012, artículo 107.
Clases de arbitraje. La norma vigente contempla dos tipos de arbitraje a razón de su funcionamiento. Sin embargo, es importante señalar que el arbitraje también se clasifica según su fundamento, según su origen y de acuerdo con las nuevas realidades sociales. Ley 1563 de 2012, artículo 2. A continuación, se enuncian los diferentes tipos de arbitraje y su alcance como mecanismo alterno. Según el funcionamiento, arbitraje ad hoc y arbitraje institucional. Según su fundamento, arbitraje en derecho, arbitraje en conciencia o equidad y arbitraje técnico. Según su origen, arbitraje voluntario y arbitraje forzoso. Según sus necesidades sociales, arbitraje virtual y arbitraje social. Según el funcionamiento, arbitraje ad hoc. Este tipo de arbitraje permite a las partes indicar el pacto arbitral que someten la solución de sus controversias jurídicas directamente a árbitros sin la necesidad de vincularse a un centro de arbitraje. Por lo tanto, la práctica de este es libre y sugiere la implementación de un procedimiento específico para el caso, sin limitaciones, pero con la garantía del debido proceso y los demás principios generales del proceso. La finalidad de esta figura por el legislativo era permitir que se implementara la ley modelo UNCITRAL 2006, entre otras disposiciones internacionales. UNCITRAL 2006, arbitraje institucional. Este se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico desde 1998, con la Ley 448 y el Decreto 1818. Su origen internacional data del siglo XX por movimientos europeos que buscaban un apoyo logístico en temas comerciales, delegando el arbitraje en instituciones como procedimientos preestablecidos y estáticos. Este tipo de arbitraje implica no solo el cumplimiento de la norma, sino el acatamiento de los reglamentos internos de cada centro arbitral. Bajo esta modalidad se tramitará todo asunto que no quede especificado en el pacto arbitral y los temas que requieran la presencia del Estado como sujeto procesal. Según su fundamento, arbitraje en derecho, etimológicamente hablando, tiene su origen en la palabra del latín arbiter iuris. Implica que el laudo arbitral que se profiera debe ser en derecho, sujeto a las normas de derecho positivo que regulen la materia, como el Código Civil o el Código de Comercio para asuntos civiles y comerciales, respectivamente. De igual forma, el árbitro que se designe para el conocimiento de dicha demanda deberá ser de profesión abogado. Ante el silencio de las partes en la elaboración del pacto con relación a este punto, se entenderá en derecho. Arbitraje en conciencia o equidad. Contrario al arbitraje en derecho, la equidad implica hacer uso de otras fuentes del derecho como los usos y las costumbres. Da la posibilidad a los árbitros de apartarse de la norma vigente y proferir el laudo bajo reglas de la sana crítica. En este punto, es necesario recordar el fundamento constitucional en el cual se posibilitan estos fallos en equidad, lo que no implica el quebrantamiento del debido proceso ni de derechos fundamentales. Constitución Política de 1991, artículo 116. Arbitraje técnico. Por su parte, el arbitraje técnico se encontraba taxativamente señalado en la legislación anterior y en la actual no está prohibido, lo que posibilita su ejecución. Consiste en permitir el acceso a la justicia de manera práctica y expedita, con relación a controversias jurídicas que se deriven de ciencias determinadas. Requiere de un experto o profesional que rinde una experticia. Según su origen, arbitraje voluntario. La voluntad es uno de los elementos que caracterizan los MASC, tanto los autocompositivos como los heterocompositivos. En este caso se trata de un arbitraje voluntario cuando ambas partes consignan con plena libertad y sin ningún tipo de vicio del consentimiento en el pacto arbitral el anhelo de dirimir cualquier controversia futura o eventual a este mecanismo. Arbitraje forzoso. Es una de las figuras contraria al arbitraje voluntario, en la que el ordenamiento jurídico de cada país puede definir en qué asuntos específicos se debe agotar el arbitraje previa instauración de la demanda en el sistema judicial permanente. En Colombia, dicho arbitraje no ha sido contemplado, pero no se descarta del todo como una medida que ayude a la descongestión de los despachos judiciales, según necesidades sociales. Arbitraje virtual.
Gracias a la implementación de las nuevas tecnologías, se posibilita realizar el procedimiento de arbitraje de manera digital, tanto en la fase escrita como en la fase oral, en cumplimiento de principios como economía procesal, celeridad, eficacia y eficiencia. En el ámbito internacional, existe un amplio desarrollo de esta modalidad con la Online Dispute Resolution, ODR, especialmente para asuntos comerciales, propiciando la participación de todos los actores mediante audiencias virtuales. Arbitraje social. Se convierte en una imposición a los centros de arbitraje con la finalidad de prestar sus servicios de manera gratuita, por lo menos una vez al año, en todos aquellos asuntos que no superan los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, generando algunas ventajas para su acceso, como el actuar de manera directa sin la representación de un abogado y la omisión de pago por concepto de honorarios al árbitro designado para conocer del asunto. Ley 1563 de 2012, artículo 117. Este es un mecanismo que favorece a las pequeñas y medianas empresas. Jurisdicción y competencia frente a pacto arbitral. Ante la presencia de un pacto arbitral suscrito por las partes, es necesario analizar el devenir procesal a la luz del Código General del Proceso. En este sentido, la norma señala que no será una causal para inadmitir o rechazar la demanda la existencia de un pacto arbitral. Sin embargo, genera la posibilidad de dar por terminado el proceso con antelación en aquellos casos en que el demandado, al contestar la demanda, alegue su existencia como una excepción previa. Ley 1564 de 2012, artículo 90. Este enunciado es reiterado en el mismo cuerpo normativo que señala como causal de excepción previa la existencia de un compromiso o cláusula compromisoria. Ley 1564 de 2012, artículo 100. Si la existencia del pacto no es alegada en estos momentos procesales oportunos, se entiende que las partes renuncian a su anhelo anterior de acudir a un procedimiento arbitral y delegan su asunto a la justicia ordinaria. Conclusión. Estos mecanismos alternos de resolución de conflictos están consagrados en nuestro ordenamiento con la finalidad de descongestionar los despachos judiciales. Tanto la conciliación, que es un mecanismo voluntario, se consagra como requisito de procedibilidad en determinados asuntos, imposibilitando la interposición de una demanda de manera directa, como el arbitraje, que constituye un mecanismo heterocompositivo que relega la competencia para conocer del asunto a un tribunal particular. Referencias: Congreso de la República de Colombia, Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Congreso de la República de Colombia, Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004. Congreso de la República de Colombia 2012, 12 de julio, Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Congreso de la República de Colombia, Ley 1563 de 2012, por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones. Congreso de la República de Colombia, Ley 1826 de 2017, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado. Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de Colombia, segunda edición. Corte Constitucional, 15 de noviembre de 2001, sentencia C-1195, magistrado Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional, 22 de agosto de 2001, sentencia C-893, magistrada Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, 22 de marzo de 2000, sentencia C-330, magistrado Carlos Gaviria Díaz. Presidencia de la República de Colombia, 1998, 7 de septiembre, decreto 1818 de 1998, por medio del cual se expide el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Fundamentos del Derecho Penal. Unidad 2. Mecanismos alternativos de resolución de conflictos, actos, presupuestos y sujetos. Escenario: mecanismos alternos en derecho procesal. Autor: Lina María Ortegón Suárez. Asesor pedagógico: Laura Catalina Salcedo Camargo. Diseñador gráfico: Diego Calderón. Les habló Juan Carlos Tejero Medina, desde la ciudad de Bogotá.
estudiando derecho para todos. Un abrazo y pa'lante.